Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán desde este hermoso escenario que es el Paraninfo Francisco José de Caldas, aula máxima de nuestra universidad. Y hoy tenemos como invitado a Mauricio Vela. Él es el director del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral MOE. Y con él vamos a hablar sobre un documento que salió recientemente que se llama Mapa y Factores del Riesgo Electoral 2022. Bienvenido, Mauricio, a Perspectivas. Muchísimas gracias por la invitación, Pilar. Bueno, Mauricio, hablemos sobre este documento, Mapa y Factores del Riesgo Electoral en 2022. ¿Cómo prepararon este documento? ¿Quiénes lo realizaron? Este trabajo es dirigido por la MOE, pero nos colaboran muchas universidades. O sea, digamos, está la Universidad de los Andes, está la Universidad de la Javeriana, está la Universidad del Rosario, también la Universidad del Externado y también distintas organizaciones. Por ejemplo, también está el caso de la FLIP, está el caso de CODES. Entonces, cada uno elabora unas ciertas variables y capítulos dentro del libro. Y finalmente, pues esto es un trabajo colaborativo entre todas estas organizaciones. Este documento es la suma de factores, de diversos factores que ustedes encontraron en un estudio, tanto de hechos de fraude electoral y también de violencia. ¿Cómo fueron ustedes recopilando sus datos? ¿Con base en qué trabajaron ustedes? Sí, empiezo por el lado de violencia. Estos datos son principalmente datos de acciones de conflicto por parte de la OCHA, de la ONU. Con esta información y con otra información cualitativa que conseguimos a través de las distintas regionales del país que trabajan con nosotros en la MOE, construimos todo lo que tiene que ver también con presencia de grupos armados ilegales. Entonces logramos identificar en qué lugares del país están presentes los distintos grupos ilegales y digamos acá también nos colabora la FLIP, que nos indica todo este tipo de variables de violencia contra la libertad de prensa. También está CODES, que nos colabora con todo lo que tiene que ver con desplazamientos masivos y forzados en el país. Y finalmente también nosotros desde la MOE venimos agrupando una serie de variables sobre violencia contra líderes y lideresas y eso también viene incluido entre la parte de violencia. Por el otro lado, las universidades que mencioné anteriormente, ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con los datos electorales, especialmente todo lo que tiene que ver con las últimas 3 elecciones. Ellos lo que hacen es agrupar una serie de variables que tienen que ver con participación electoral, lo que tiene que ver con dominio electoral y anomalías en los votos nulos y votos no marcados. Mauricio, ¿estos datos de qué periodo corresponden? Pues estamos hablando hacia el 2022, o sea, ¿ustedes hace cuánto vienen haciendo esta recolección de datos? Esto lo venimos haciendo desde muchos años porque el libro viene desde 2007, lo venimos haciendo desde el 2007 y por lo tanto, digamos, todo este tipo de variables electorales las venimos recopilando a través de las distintas elecciones. Lo que tiene que ver con violencia, nosotros así no haya elecciones, nosotros venimos recolectando toda esa información casi semanalmente, todo lo que tiene que ver con presencia, con acciones violentas de los grupos armados ilegales, lo que tiene que ver con violencia contra líderes y lideresas sociales. Y para el libro, como que restringimos los datos hasta el 30 de noviembre, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, lo que tiene que ver con violencia. ¿De 2021? De 2021, porque precisamente el 30 de noviembre fue que arrancamos a escribir el libro. Sí. Y ahorita, pues en marzo, hacemos una actualización de los datos de violencia para, pues, actualizar esos riesgos de violencia que pues en estos últimos 3 meses pueden haber cambiado. Bueno, la misión de observación electoral se ha caracterizado por dar a conocer, por difundir y socializar estos estudios, estas análisis que se realizan. ¿Qué diferencia hay de las elecciones anteriores a lo que ustedes encontraron para este año? Pues comparado, digamos, hace 4 años, que es la última elección nacional, nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con la intensificación de la violencia en el país. Acá vemos que se incrementó alrededor de 3% el número de municipios en riesgo, pero preocupa muchísimo más lo que tiene que ver con los municipios en riesgo extremo, es decir, municipios que ya estaban afectados por la violencia, ahora tienen una intensificación mucho más fuerte y por lo tanto pasan, digamos, de un riesgo medio o alto a extremo.
y este incremento, digamos, es del 17% del número de municipios. Entonces, por lo tanto, esta parte de violencia es lo que más nos preocupa. Por el lado de los indicativos de fraude electoral, eso sí viene disminuyendo desde hace muchos años, alrededor desde 2010, los indicativos de fraude electoral, y por lo tanto tenemos un 20% menos de municipios en riesgo por fraude. O sea que aumentaron los factores de violencia y disminuyeron los de fraude electoral. Correcto. ¿Qué entendemos por fraude electoral? Por fraude electoral estamos hablando de todo lo que tiene que ver con anomalías, lo que tiene que ver con la participación electoral, por un lado. Digamos, acá estamos considerando municipios en donde o muy poca gente viene a votar, que puede sugerir algún tipo de que les impiden salir a votar, o lo contrario, que son municipios donde sale casi el 100% de la población a votar, lo cual también es bastante anómalo y puede sugerir casos de trasteos de votos, compra de votos, o que estén forzando a la población a votar. Eso por un lado. En segundo lugar está todo lo que tiene que ver con el dominio electoral, es decir, municipios en donde algún candidato obtiene casi digamos el 80 o más por ciento de los votos, y por lo tanto esto también es muy atípico, porque puede estar sugiriendo que este candidato estuvo comprando votos en ese municipio o que forzaron a la población a votar por cierto candidato. Y finalmente todo lo que tiene que ver con anomalías en los votos nulos y votos no marcados, que eso es una señal precisamente de posibles alteraciones en el momento del escrutinio de la votación, de posibles, digamos, irregularidades en los jurados de votación que pueden estar alterando los resultados para favorecer a cierto candidato. Bueno, Mauricio, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para hablar un poco más, no de los factores, sino del mapa. ¿Cómo está Colombia preparada para las elecciones en este 2022? Ya volvemos. Universidad del Cauca, 194 años. Con liderazgo y sentido social, a través de la innovación y el emprendimiento, nos acercamos al Bicentenario. Hoy somos una institución que se posiciona en la construcción de una sociedad equitativa y justa, con la formación de profesionales íntegros, éticos y solidarios. Universidad del Cauca, 194 años. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estamos con ustedes en Perspectivas. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Vela. Él es el director del Observatorio Político Electoral de la MOE. La MOE es una organización que se encarga también de analizar, de entregar datos sobre todo este proceso electoral que vamos a vivir este año en nuestro país con la elección del nuevo Congreso y nuevo presidente de la República. Mauricio, estamos hablando sobre esos factores que son factores asociados con el fraude electoral y también con hechos de violencia. Hablemos ahora del mapa. ¿Cómo está ese mapa que ustedes analizaron por departamentos? ¿Dónde se encuentran las mayores incidencias de estos factores que hemos visto? Sí, acá digamos nos preocupa un poco lo que tiene que ver con los municipios donde están los dos tipos de riesgos, es decir, estamos hablando de municipios donde hay riesgos por factores de violencia y al tiempo hay riesgos por violencia. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de alrededor de 1 de cada 10 municipios del país que tiene estos dos tipos de riesgos conjuntos. 1 de cada 10 municipios. ¿Cuántos municipios tiene el país? El país tiene 1.120 municipios, incluyendo los corregimientos departamentales, que en algunos departamentos como de Bichado y la zona del suroriente del país, pues se incluyen como municipios. Entonces, en total son 120, es decir, estamos hablando más o menos de alrededor del 10% de municipios, es decir, 131, con riesgos por ambos factores, por fraude electoral y por violencia. Bueno, y en esas poblaciones, ¿ustedes cómo recogieron los datos? ¿Cómo interactuaron ustedes con estas comunidades? Bueno, en cuanto a la recolección de información, por el lado de la parte de violencia, nos apoyamos mucho en las regionales de la MOE, es decir, la MOE tiene representación en cada uno de los departamentos del país, y con estos hicimos grupos focales, hicimos reuniones, fuimos a los departamentos precisamente para que ellos y organizaciones sociales que ellos convocaban nos dieran información sobre presencia de grupos armados ilegales y el nivel de control territorial que tenían.
Para el lado de los factores de riesgo electoral, esto sí es basado en información electoral pasada de años anteriores y por lo tanto esto sí simplemente fue recolectada y por nosotros y apoyada en las universidades. Claro, el histórico con el que venían trabajando. Correcto. Bueno, Mauricio, ¿cuáles son esos departamentos en Colombia que más presenta riesgo en el tema de fraude electoral y en el tema de violencia de esos de ese 10 de uno de cada 10 municipios que nos hablaba ahora? Sí, correcto. Es decir, las regiones donde se ubican los dos tipos de riesgo están concentradas principalmente en Arauca, lo que tiene que ver con toda la región del Catatumbo, lo que tiene que ver con la región del sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, todo lo que tiene que ver con el suroriente del país, especialmente todo lo que tiene que ver con el Ariarí, Guayavero, el Caguán, además todo lo que tiene que ver con el Putumayo, y ya subiendo un poco más, lo que tiene que ver con el norte del Cauca, lo que tiene que ver con la región del Telembí, en el Triángulo de Telembí en Nariño, y finalmente todo lo que tiene que ver con la región del Chocó, especialmente en el Valle del San Juan y la región del Atrato. En un contexto, en un panorama, estos departamentos, esas zonas que acaba de mencionar Mauricio, ¿son las mismas de años anteriores o han crecido o ha disminuido? En general, normalmente estas son las regiones donde más se concentra este tipo de anomalías y lo que vemos acá especialmente pues, es que en algunas de estas regiones ingresaron nuevos municipios, especialmente por la intensificación de la violencia, es decir, municipios que anteriormente podían tener un riesgo más o menos bajo. Al subir este nivel de riesgo, pues ahora hace que se incluyan también en esos combinados de factores. Bueno, como apenas las elecciones van a ser ahora en marzo, o vamos a iniciar ahora en marzo, el riesgo electoral pues va a ser un nuevo factor para analizar. ¿Cree que este tema de la violencia, de la polarización que se vive, va a presentar resultados muy negativos en el tema de fraude electoral? Preocupa muchísimo lo que tiene que ver con la violencia, especialmente porque estamos hablando de dos periodos. Primero, lo que tiene que ver con el periodo preelectoral, es decir, en este momento, pues podrían estarse dando casos en este momento de grupos armados ilegales coaccionando ciertos candidatos o impidiendo la movilización de ciertos candidatos, especialmente si estamos hablando de los puestos rurales del país, de las zonas rurales del país, y allí es donde se hablan elegir las curules de paso. Entonces, por lo tanto, esto sí ya se ha visto y ya nos han hecho casos de candidatos y candidatas que les impiden movilizarse a través del país o les han hecho visitas a estos grupos armados ilegales. También los casos ya se han presentado varios casos de atentados o amenazas a los candidatos. Y por lo tanto esto afecta totalmente el periodo preelectoral. Aparte sumamos todo lo que tiene que ver con desplazamientos masivos, lo que tiene que ver con las crisis humanitarias que ocurren en algunas de estas regiones, por ejemplo en Arauca o en Chocó en estos momentos, o en el norte del Cauca, que eso claramente pues va a desmotivar mucho a la población para votar el día de las elecciones. Y ya en el día de las elecciones pues nos preocupa muchísimo que algunos de estos grupos armados ilegales busque llamar la atención, busque hacer atentados, azonadas contra los puestos de votación o el material electoral, y por lo tanto es un riesgo también, y también pues para la población que finalmente no se motiva a ir a votar por eso. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es el sector rural y el sector urbano, teniendo en cuenta, por ejemplo, los cascos municipales, o sea, las cabeceras municipales, donde se han presentado diferentes atentados? Sí, es decir, nos preocupa mucho especialmente las zonas rurales porque allá están presentes los grupos armados ilegales, allá tienen mayor control territorial y por lo tanto allí es mayor el riesgo de que de estos grupos armados puedan interferir con las elecciones, ya sea coaccionando, amenazando o atentando. Pero eso no es necesariamente exclusivo de las zonas rurales, también tenemos las ciudades grandes, por ejemplo está Cali, está el caso de Cúcuta, está el caso de incluso Popayán, digamos, entra un parte ahí porque precisamente en estos municipios más grandes del país, pues allí también se dan amenazas, digamos, contra la libertad de prensa, amenazas a periodistas, amenazas a los líderes y lideresas sociales, que claramente todo esto termina afectando la libre desarrollo de las elecciones. ¿Cuál es como esa pedagogía ustedes que como organización realizan para lograr pues que este impacto no sea tan grande, el del fraude electoral o el de la violencia, cuando ustedes van a las comunidades? Sí, nosotros pues hacemos mucho lo que tiene que ver con pedagogía en cuanto a enseñar a la gente a que no venda su voto, enseñar a la gente todo lo que tiene que ver con irregularidades, de no dejarse influir por otras personas, de no dejar que algún funcionario público use su poder para influir sobre las elecciones. Y también todo lo que tiene que ver con la pedagogía sobre específicamente cómo votar en el tarjetón, cómo marcarlo correctamente.
Y también pues venimos haciendo mucha incidencia, especialmente con lo que tiene que ver con las comisiones de seguimiento electoral, es decir, siempre estando presentes, siempre haciendo todo el tipo de alertas que nosotros generamos en cuanto a todo tipo de temas. Está el tema de la contratación, el tema de la financiación, etcétera. Todo esto ante las autoridades precisamente para que hagan algo antes de las elecciones y con tiempo para precisamente que tengamos un desarrollo normal. ¿Podemos decir que el riesgo electoral en Colombia se ha intensificado? El riesgo electoral, lo que tiene que ver con la parte de fraude electoral y posible compra de votos, es decir, eso se ha mantenido un poco estable en los últimos años, es decir, no vemos casos tan atípicos como ocurría, por ejemplo, al principio de los años 2000 con el caso de la parapolítica, donde claramente era ya demasiado fuerte el control de estos poderes políticos de las regiones que lograban casi movilizar poblaciones enteras para votar por un solo candidato. Es decir, ese tipo de anomalías tan extremos ya no lo vemos como antes, es decir, en estos periodos ya, por eso es que el fraude electoral, según nuestras variables, viene bajando. Pero claro, está otro tema como los compra de votos, que sí sigue estando muy presente en algunos municipios del país, y lo cual es preocupante. Bueno, Mauricio, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre este diagnóstico en el departamento del Cauca. Ya volvemos. Universidad del Cauca, 194 años. Con liderazgo y sentido social a través de la innovación y el emprendimiento, nos acercamos al Bicentenario. Hoy somos una institución que se posiciona en la construcción de una sociedad equitativa y justa con la formación de profesionales íntegros, éticos y solidarios. Universidad del Cauca, 194 años. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nuevamente con ustedes en Perspectivas. Hoy estamos aquí en el aula máxima de la Universidad del Cauca, el Paraninfo Francisco José de Caldas, y estamos dialogando con Mauricio Vela. Él es el director del Observatorio Político Electoral de la MOE. Con él venimos hablando sobre el documento Mapa y Factores de Riesgo Electoral 2022 con motivo de las elecciones que se acercan aquí en nuestro país para Congreso y para Presidencia de la República. Mauricio, hablemos sobre este panorama, este riesgo electoral. ¿Ustedes qué identificaron en el departamento del Cauca? En el Cauca nos preocupa especialmente mucho lo que tiene que ver con la violencia, porque acá estamos hablando de 31 municipios de los 42 que tiene el Cauca, es decir, casi el 75% de los municipios con riesgo por violencia. Es decir, tenemos algo bastante preocupante porque, claro, si se está identificando tanto la violencia y la presencia de estos grupos armados ilegales, y todas sus acciones bélicas y de violencia que generan pues distintas crisis humanitarias en distintos municipios, pues esto claro es un panorama bastante preocupante para el Cauca. ¿Cuáles son esas causas, esos factores que ustedes vieron o identificaron que llevan a esa violencia? Acá estamos hablando que ha habido una reconfiguración del conflicto a nivel nacional y pues en el Cauca se incluye después de la desmovilización de las FARC. Quedaron unos espacios muy vacíos, una falta de presencia estatal en muchos de estos municipios, lo que hizo que se fragmentara y se atomizara un poco el conflicto. Es decir, estamos viendo presencia de muchos grupos armados ilegales, un poco desconectados, pero muy fuertes en los últimos años, que vienen tratando de ocupar esos espacios que dejaron las FARC y por lo tanto vienen enfrentándose entre ellos muchas veces, buscando el control de todas las economías ilegales que ellos manejan, de las rutas del narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el contrabando, y pues la falta de presencia del Estado pues hace que esos grupos vayan adquiriendo a poco más poder y pues que por lo que están luchando por el control del territorio se va a una intensificación de la violencia. Entonces estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Comando Coordinador del Occidente, es decir, todas estas disidencias de las FARC, que no necesariamente todos son que hayan sido miembros de las FARC y continuaron en
desafiando el proceso de paz, sino estos grupos también vienen reclutando gente de otros lados y vienen fortaleciéndose. Es decir, lo que buscan es el control territorial. Correcto, vienen control especialmente de todo lo que tiene que ver con las economías ilegales. Entonces estamos viendo muchos grupos, digamos allí, acá en el Cauca, lo que ocurre en muchos de municipios con las disidencias de las FARC peleándose con el ELN en busca de este control territorial. También vemos que el caso del ELN buscando llamar la atención, buscando decir acá estoy presente y haciendo muchas acciones violentas en los últimos meses y días. Bueno, y del departamento del Cauca, ¿dónde se presenta más ese riesgo? ¿Norte, occidente, sur, oriente? Estamos hablando especialmente de lo que tiene que ver con el norte del Cauca y la región central, es decir, toda esta región del Patía, especialmente todo lo que, digamos, acá se concentra mucho en los municipios como Argelia, en los municipios como Caloto, Caldono, Buenos Aires. Estos son los municipios donde más se escuchan estos casos de violencia. Pero pues en total son 31 municipios, es decir, estamos hablando de varios municipios distribuidos especialmente en norte y centro del Cauca. Ustedes como misión de observación electoral, ¿cómo se vienen preparando aquí en el departamento del Cauca para asumir este reto frente a este tema de violencia, al otro que tienen, que es el de los factores electorales? ¿Cómo vienen ustedes preparándose para estas elecciones? Pues nosotros en la misión de observación electoral, como dice su nombre, nos encargamos de observar las elecciones. Entonces nuestra misión principal es buscar gente que sean observadores. Entonces, por lo tanto, acá en nuestra regional del Cauca, pues precisamente la persona encargada se encarga de buscar estas personas para que el día de las elecciones vayan a los puestos de votación y hagan toda esta observación y nos den un reporte de lo que está ocurriendo en los distintos municipios del país. Es decir, la idea es cubrir la mayor cantidad de puestos de votación posibles para hacer todo este tipo de alertas de si llega a ocurrir algún tipo de violencia, algún tipo de alteraciones a los resultados electorales, que ellos nos manden esa información porque ellos están presentes en estos puestos de votación y con esa información pues nosotros la transmitimos y buscamos ese canal de comunicación directo con las autoridades para evitar que se intensifique ese problema. ¿Cómo han interactuado ustedes con las comunidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el departamento del Cauca hay comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas? ¿Cómo ustedes vienen haciendo ese trabajo de articulación? Sí, digamos, con lo que tiene que ver con observadores, buscamos mucho precisamente que estas comunidades también nos contribuyan con personas que sean de observadores y pues precisamente pues, muchos de los observadores pues, serán de comunidades étnicas de acá del Cauca. Claro, tienen que crear espacios de confianza también, porque en medio de la violencia, en medio de esta zozobra que se vive a diario en el departamento del Cauca, pues hay que darle también como una esperanza y un sentido a lo que es la democracia. Sí, correcto. Es decir, acá lo importante es que las personas pues, sean conscientes de la importancia que tienen las elecciones y ojalá voten pues, libremente, sin presiones de grupos armados ilegales, sin presiones de clanes políticos y que sí, el objetivo es precisamente que pues, se elijan representantes al Senado y la Cámara que realmente representen la región y que realmente pues, representen las preferencias de la población. Mauricio, finalmente hablemos de que si hay alguna denuncia, algún tema que se quiera dar a conocer frente a estos temas, a estos factores electorales de riesgo electoral, ¿qué deben hacer? Nosotros tenemos una plataforma que se llama pilasconelvoto.com. Es decir, en esta página las personas pueden, incluso anónimamente, recoger toda la información que tienen, la pueden ingresar a esta plataforma, a esta página web y allí pueden ingresar todo lo que tiene que ver con la descripción del hecho, qué fue lo que observaron, si están viendo compra de votos y ojalá si tienen mayor documentación como imágenes, videos, ahí también los pueden ingresar y toda esta información nosotros la recogemos para todo el país. Y la idea es precisamente hacerle seguimiento, dárselas a las autoridades competentes y hacerle seguimiento para que realmente estas autoridades pues sí sigan el caso, si es una compra de votos o cualquier caso que sea, las autoridades pues sigan el caso y pues que haya finalmente algún condenado o algún responsable de estos hechos. Claro que sí. Bueno, Mauricio, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, por compartir estos resultados del mapa y factores de riesgo electoral 2022 en toda Colombia, especialmente aquí en el departamento del Cauca. Muchísimas gracias, Pilar. A ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo programa en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.